de la fe, su vocación de padre de la fe en 3 tradiciones religiosas, en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo, fue fruto de que Dios lo amó tanto que también lo quiso salvar. No es simplemente una vocación sacrificial, por decirlo. Es una buena nueva para Abraham, es una buena noticia. Entonces, pongamos ojo también, y ahí les voy a compartir quizá la cita específica bíblica, no solo cuando empieza en Génesis 12 este versículo, sino un poquito antes, en que Abraham venía de una familia con un padre con cierta edad que acarreaba a toda la familia, y Dios parece que le dice como, no, acá quiero algo más para ti, no quiero solamente que te quede así como enclaustrado todavía de la mano de tu padre que te acarreaba a la esposa, a la familia, a los hijos, a los sobrinos, etc. Quiero un proyecto específico para ti, específico, llamado para ti, Abraham, y también para Sara después. Entonces, siento que Abraham acepta un llamado, pero el mismo llamado fue también liberación para él, liberación quizás de algo que él estaba también viviendo un poco más amarrado a una familia. Y por lo tanto, es una buena noticia. Estaba al ritmo de su padre, y Dios le dijo que se fuera de la tierra de su padre. Por algo sale esa frase ahí. Que se vaya de la tierra de su padre porque le va a ofrecer al mismo de la tierra, es decir, un proyecto para él, también una familia, se refiere a una nación, pero en el fondo cuando hablamos de estas tribus minúsculas nómades, es una familia, una gran familia, y le va a convertirse a Abraham en una bendición, va a ser el bendito, y siendo él bendito va a ser bendición para otros. Entonces, el ciclo de Abraham no comienza algo así con una fe absoluta, quizás como nosotros creemos, porque es muy difícil vivir una fe absoluta. Nuestro discernimiento es complejo, nos cuesta, sino que implica una buena noticia también. Y ahí yo creo que hay que tener mucho discernimiento. Y es por eso que en el fondo es un camino, recordemos que Abraham es nómade, es un proceso en el que va creciendo en el amor a Dios. Al principio quizás no lo tenía tan claro que era este Dios que se le aparecía, sino que va siendo un proceso de camino donde la hermana también muchas veces, y que Dios incondicionalmente se hace fiel a quien lo quiere bendecir y querer amarlo también. Entonces a veces entendemos como estas vocaciones como un llamado que implica abandonar muchas cosas, y en el caso de Abraham fue así, abandonó un espacio, pero ese abandono también implica un cambio para mejor. También lo hemos visto en otros testimonios cristianos, ya sea como de nuestra historia de los santos o de otros testimonios, en el que algo estaba pesando, algo no estaba funcionando bien dentro de nosotros. Me faltaba algo, me falta algo que estoy buscando, algo que sea más profundo. En el caso acá que estamos dentro como del carisma más bien de la compañía, del carisma jesuita, San Ignacio también le pasa. Hay algo que no está funcionando, hay algo que no me alimenta del todo. Y por eso es tan importante el discernimiento, estos momentos como de retiro. ¿Qué es lo que dentro de mí como que me está resonando? ¿Qué es lo que todavía no me deja conforme con mi vida? Que Dios también quiere movilizarme a algo, que me está llamando a hacer y que sea ese llamado para vivir mejor, para vivir más pleno, como en el caso, por ejemplo, de ahora, que me va a hacer feliz, que es salvífico para mí, que es algo bueno para mí. Quizá hay que... Por eso también en la vocación habíamos dicho que en el llamado de Abraham es también un llamado a amar más a Dios, que también se traduce en la bendición a otros pueblos. Dios le dice a Abraham,
A quien tú bendigas, yo bendeciré, a quien tú maldigas, yo bendeciré. Entonces, la responsabilidad que tenía Abraham no vaya a ser que vaya a agarrarle bendecir o maldecir a otro, sino que tenía que ser bendición para otro, lo llevaba también a cómo buscar este camino de amar más seguro, ¿no? Porque muchas veces la amarramos también en el modo que amamos, y eso tiene que ver con nuestra vocación, y muchas veces no queremos hacer daño en nuestros caminos, y eso tiene que ver en cómo en el modo nos vamos desarrollando vocacionalmente, cómo vamos haciendo esta elección. Y también cómo nos vamos nosotros encontrando con nosotros mismos en este amor de Dios, en este querernos, sentirnos amados por Él, que muchas veces nos identificamos porque nos sentimos como inútiles o no suficientes, como el síndrome del impostor, que también hablamos hoy día, como, ¿seré yo suficiente para esto? Estoy ya como en esto, pero no sé si en verdad lo hago tan bien. Y eso pasa en general en muchos relatos bíblicos, lo vemos, que es tartamudo, que es cojo, etc. Y no se trata de eso para Dios, como que dice, no, acá por algo lo quise desde muy inicialmente en ti, incluso para un pueblo completo como el caso de Israel, algo como desde el inicio, algo en que estaba razonando de alguna forma. Entonces implica mucho revisión de vida, mucha revisión de mi historia, mucha revisión de mi historia con Dios y con los demás, probablemente, porque Dios que se aparece en los demás de manera muy concreta. Entonces, la vocación se transforma en algo que es algo así como, y esto también es muy ignaciano tal vez, cómo yo me voy sintiendo amado por Dios, que yo quiero devolver ese amor también. Cómo yo he sido testigo de amor, en el caso también de los apóstoles, de todos los discípulos y discípulas de Jesús, cómo yo me sentí en algo que resonó, que necesitaba esa salvación de Dios, que me sacaran de una tierra, y yo también quiero devolver ese amor. Entonces, ¿cómo lo devuelvo? Es también una pregunta por la vocación. Y esta invitación, entonces, que vivimos, preguntábamos si Dios te invita, es mucho más básico. Empieza desde mi experiencia de sentirme amado o amada por Dios, del cual yo también quiero contagiar ese amor. Bueno, entonces con esto yo les quiero invitarlas a ir efectivamente al ciclo de Abraham, pero empezando desde Génesis 11:31, no de Génesis 12, que es como el clásico. Empecemos desde Génesis 11:31 y quedémonos solo hasta Génesis 12:3. Génesis 12:3, y que lo puedan en el fondo ahí sopesar, digamos, todos esos textos. Y también ayudarse mucho con otro texto que tiene que ver con lo que hemos comentado, que es Isaías 43, del 1 al 2. Que tiene que ver también con la vocación de Isaías, pero fundamentalmente con la del pueblo, que también es una historia, que también viene desde el amor y que también tiene una misión. Pero que eso tiene que ver justamente con la relación con Dios, con cómo yo me voy relacionando con Él. Este llamado, esta invitación, es un llamado que envuelve toda mi vida, todo mi sentirme salvada también. Salvada. Así que en este ratito que viene, los invito a poder leer esos textos, saborearlos, ponerle ojo quizás. Aquí me resuena con lo que sale en ellos. ¿Ya? Tenemos entonces hasta las 11 para poder... Les vamos a anotar acá los textos que nos dio Pascal, que es Génesis 11:31 hasta 12,3. Y Isaías 43, del 1 al 12. Isaías 43, del 1 al 12. Están esos dos textos entonces que nos propone Pascal para la oración. Y hoy hemos hablado con los slides, ustedes han tomado apuntes y nos volvemos a encontrar entonces aquí. Entonces, Pascal nos propone una mirada amplia de la vocación, nos propone
una mirada desde la perspectiva de que es un regalo que implica renuncia, un regalo que implica un cambio radical y implica un camino. Bueno, todo eso entonces que vamos a ir empezando con estos textos que nos proponen, nos encontramos a las 11 aquí. Nos vemos. Un ratito, nos vemos. ¿Está bien? Quisimos acercar un poco la silla para tratar de que se escuche bien. Entonces les pregunto, ¿se escucha bien? Perfecto, gracias Santiago. Te alcanzo a ver ya con el computador lejos, te veo. Eso, nos vamos conectando de a poco. Ahí a Pascal se aparece un poquito. Dice. Bien. Bueno, espero que hayan tenido un buen rato de oración, un buen rato personal, fueron casi 40 minutos. Y ahí también ojalá que hayan podido anotar un par de ideas en su cuaderno. Y cómo estas ideas que tienen que ver, ¿cierto?, con lo que nos decía Pascal, de ir reconociendo una mirada amplia de la vocación, ir reconociendo que Dios tiene para nosotros una invitación, una vocación que es un camino de plenitud que también, por supuesto, implica renuncias, implica dejar atrás cosas que no son malas, sino que lo que nos pide el Señor es un cambio, es una conversión. Eso es la vocación al final del día y es un camino, y por eso Pascal nos invitaba a ocupar el ejemplo del padre de la fe, que es Abraham, ¿cierto? Este Abraham que en medio de su fragilidad como hombre anciano, casado con una mujer estéril, como un hombre que quizá después de tanto tiempo, también por supuesto que las dudas y las inquietudes, las pérdidas de la esperanza, también están presentes. Y en medio de esa fragilidad, en medio de esa vejez, de esa desesperanza, es que irrumpe Dios para darle una misión, para proponerle una vocación que es camino de plenitud. Y a su avanzada edad renuncia a donde estaba, un largo camino que lo transformaría en el padre de la fe. Lo que yo les voy a proponer ahora son 6 claves para discernir la vocación en tiempos de crisis. 6 claves, ¿ya? En cada una de estas claves ustedes a lo mejor se pueden sentir identificados o identificadas. Es decir, a lo mejor pueden enganchar con 2, con las 6. Los invito a ir tomando apunte y con una de las claves que digan por aquí podría entrar, quizás en ese momento preparar su espacio de oración desde esa clave de entrada, ¿ya? Lo preparé, lo voy a leer para no tardar más de lo que habíamos proyectado, y espero de corazón que esto sea una ayuda, y al final también les podemos hacer llegar el archivo a través del chat de mismo. Bien, lo primero, en el número 283 de la exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco nos señala sobre el discernimiento vocacional. Una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados, en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento,
no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios. Entonces, esto, si podemos decir que es una pequeña definición de discernimiento vocacional que nos propone el Papa Francisco en el número 283 de la Exhortación Apostólica Christus Vivi. Vamos a tratar de desarmar un poquito esta definición. Por un lado, se trata, dice el Papa, de un empeño por reconocer. Ocupa la palabra reconocer. Es decir, como nos decía Pascal, la vocación no la inventamos, sino que se nos regala, se nos da. No la creamos, sino que la recibimos. La recibimos, la recreamos, por alguna manera. Para poder realizar esta tarea necesitamos detenernos, darnos espacio de soledad y silencio para poder percibir los modos y el lenguaje en que Dios nos inspira aquello que deseamos reconocer. Bien, finalmente, como se trata de un proceso que conlleva decisiones muy personales y fundamentales para nuestra vida, porque la vocación es algo totalizante. La vocación no es solo la carrera que voy a estudiar, no es solo el hobby que voy a tener. La vocación involucra toda mi vida, la totalidad. Es decir, mi fragilidad, mi historia, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, mis talentos y también mis ineptitudes, que también pueden ser muchas. Pero Dios nos llama y nos invita a una vocación con todo eso. Entonces, para esto se requiere cuidar la libertad de los afectos desordenados y las ansiedades que nos puedan distraer de aquel tesoro que Dios nos quiere compartir. Esto es muy importante porque el principal boicot a nuestra vocación va a venir de nosotros mismos y de nuestros desórdenes interiores. Y es por eso que a partir de esta convicción que quería proponerles 6 claves de entrada para tener presente y disponernos, ¿cierto?, a iniciar este discernimiento vocacional. ¿Ya? La primera clave, voy a partir de lo más básico, quizá a cuestiones que son un poco más rebuscadas, por decirlo de alguna manera. La primera clave, el principio y fundamento. Para un cristiano, antes de cualquier discernimiento es necesario acoger en el corazón la convicción de que somos hijos amados de Dios. Somos hijos amados de Dios. Esta convicción debe responder la pregunta fundamental de ¿quién soy y para quién soy? ¿Quién soy y para quién soy? Junto con Jesús en el Jordán, es fundamental abrirnos a la gracia de huir desde lo más profundo. ¿Se acuerdan de esta frase que oye Jesús en el Jordán? Tú eres mi Hijo amado en quien yo pongo la confianza. Esto lo podemos encontrar en Mateo 3:17. Mateo 3:17. Tú eres mi Hijo amado en quien yo pongo la confianza. Dios es el principal garante de mi vocación. Él me quiere pleno y feliz, acogiendo mis fragilidades, consciente de mi pecado, y en medio de cualquier crisis, Dios siempre me invita a un camino de amistad con Él. Esta convicción de que Dios me invita, tiene una invitación para mí, un camino de amistad con Él, esto es condición de posibilidad de cualquier discernimiento cristiano. El escuchar uno mismo esta frase, tú eres mi Hijo amado en quien yo pongo la confianza. Este es el punto número 1. El punto número 2, otra clave, la palabra de Dios. Pascal nos hablaba de la palabra de Dios, nos daba el ejemplo de Abraham, el ejemplo del profeta Isaías, pero la palabra de Dios no solo nos regala poderosos ejemplos de vocaciones que pueden inspirar nuestros propios discernimientos, como la vocación de Abraham, de Moisés, de Samuel, de David, de Elías. También existen importantes ejemplos en el Nuevo Testamento, como la vocación de Pedro, de María y del mismo Jesús. Todos ellos reconocen en algún momento dudas y fragilidades.
Se dice de Moisés que era tartamudo, se dice de Abraham, ¿cierto?, que era muy anciano, se dice de María que era una mujer frágil y pequeña, se dice de Pedro que era un hombre torpe, pecador, y así podemos ir encontrando estas fragilidades en cada una de las personas que han recibido una vocación en los textos bíblicos. Sin embargo, confían en la llamada del Señor y se entregan a su voluntad. Un personaje icónico que quisiera resaltar es el rey Salomón. El rey Salomón, en el libro de los Reyes, en el capítulo 3 principalmente, el versículo 9, nos dice que le pide a Dios, el rey Salomón le pide a Dios la gracia de discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. El rey Salomón le pide al Señor la gracia del discernimiento. Quizás esta es una gracia que también nosotros hoy día podemos pedirle al Señor. Señor, danos la gracia del discernimiento para poder descubrir aquellos caminos que tú tienes preparados para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios no solo nos ayuda a través de ejemplos concretos, sino que en su conjunto, por medio de diversos pasajes, historias y discursos, nos revela una sabiduría que nos permite fundar nuestra vida y nuestro discernimiento sobre una roca firme, de manera de superar los vientos y las tormentas que nos sobrevengan. Y aquí pongo otro ejemplo de la Biblia, Mateo 7, versículos 24 al 29. El famoso pasaje, ¿cierto?, de la casa construida sobre roca. Lo que dice Jesús en este pasaje es que aquel que recibe y practica la palabra de Dios es un hombre, una mujer, que construye la casa sobre roca. Construye su vida, fundamenta su vida sobre una roca. Por lo tanto, no hay discernimiento posible para un cristiano sin un responsable conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos por qué dominar la Biblia, pero para esto quizás sí es importante pedir ayuda, aprender, acompañarnos por alguien que conozca la palabra mejor que nosotros. Un tercer punto que quisiera que tuviéramos presente es la escucha atenta. Una escucha atenta. Otra clave fundamental es desarrollar una escucha atenta con todos los sentidos. No estamos hablando solo del oído, sino que con todos los sentidos para acoger la realidad, lo que pasa en el mundo y en el interior de nosotros mismos. Escucharnos a nosotros mismos. Para esto es necesario detenernos, como nos decía el Papa Francisco en el texto que leímos al principio, detenernos a callar el ruido del mundo, a callar el ruido del consumo, de la superficialidad, de lo inmediato, atrevernos a entrar en serio en el mundo con una mirada profunda y valiente, como la de Jesús, de seguir el ejemplo de Jesús. Esta mirada profunda y valiente requiere todo de nosotros. Escuchamos con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro corazón, no solo con los oídos, ¿cierto? Luego, así podemos acoger y nombrar lo que provoca en nosotros aquello que hemos visto y oído. Acoger y nombrar lo que provoca en nosotros lo que hemos visto y oído. Lo que escuchamos de nuestros amigos, de nuestros cercanos, lo que vemos en el sufrimiento de la sociedad, en la guerra, el conflicto en la macrozona sur, el tema de la migración, todo eso verlo con los ojos de todo el cuerpo, con los ojos del corazón también, y distinguir de qué modo eso nos afecta a nosotros. Hay un pasaje también de la primera carta de los Reyes sobre la vocación del profeta Elías. A mí me encuentro maravilloso este pasaje, que es Primera de Reyes 19, del 3 al 15. Primera de Reyes 19, del 3 al 15. Nos narra que el profeta, en medio del miedo, la persecución y la desesperanza, huye por el desierto hasta una cueva en el monte Oreb. Una voz le dice: sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Entonces
Pasó un huracán, un terremoto, un rayo, pero para Elías era evidente que Yahvé no estaba allí. No estaba en el huracán, no estaba en el terremoto, no estaba en el rayo. Luego sintió el susurro, el murmullo de una brisa suave. Y es bonita la traducción literal. La traducción literal lo que nos dice es: sintió un hilo de silencio sonoro. En ese momento Elías se tapó la cara y se situó en la entrada de la cueva. Entonces oyó: ¿qué haces? El profeta esperó, confió, venció los ruidos internos y externos para ser capaz de atender a la voz de Dios. El ejemplo de Elías, que en medio de los terremotos, del fuego, de los vientos, de los huracanes, es capaz de distinguir ese hilo de silencio sonoro, que era la voz del Señor. Vamos a la clave número 4. Liberar la libertad. Liberar la libertad. Hoy, paradójicamente, en el contexto en que muchas cosas se realizan o se dejan de hacer en nombre de la libertad, se vuelve inmensamente necesario liberar la libertad. Aun cuando nos creemos muy libres, al rechazar constantemente aquello que nos obliga desde afuera, sin mucha lucidez, nos explotamos a nosotros mismos convencidos de que nos estamos realizando. Y aquí en esto tenemos que estar muy atentos. De esta manera la libertad no es reprimida burdamente desde afuera, sino que se explota a través de nosotros mismos. El imperativo de ser feliz, bajo los criterios del mundo, el éxito, la belleza, el consumo de determinados productos, genera una presión desde adentro que puede llegar a ser mucho más devastadora que cualquier presión externa. Para poder distinguir es fundamental interrogar nuestra libertad y los criterios que la orientan. ¿Cuáles son los criterios que orientan nuestra libertad? Pues el desorden de los propios afectos puede ser muy difícil de ser detectado. Tenemos que sospechar de nuestra libertad. Esta sana sospecha que se nos propone. El Evangelio nos ofrece una imagen paradigmática de esto en la historia del joven rico. Mateo 19, del 16 al 30. La historia del joven rico. El hombre que protagoniza este pasaje guardaba el deseo de tener una vida plena y sabía que esto implicaba la cercanía con Jesús. Por eso se acerca a él. Este hombre quería ser libre y probablemente estimaba que su riqueza era garantía de esa libertad. Sin embargo, no es capaz de renunciar a su riqueza para seguir a Jesús. Jesús le hace ver que era esclavo de su propia riqueza. Y entonces este joven rico entiende que no está preparado aún para despojarse de ella. Aún no es libre para hacer opción por aquello que sabe que es un verdadero camino de plenitud. Él sabe que Jesús es el camino de plenitud, pero aún no es libre para hacer esa opción. Tomar conciencia de esta contradicción interna puede provocar mucha tristeza. Entre el deseo y al mismo tiempo reconocer que estamos limitados por no querer renunciar. Esta contradicción interna puede generar mucha tristeza, pero al mismo tiempo, tomar conciencia de esto nos revela un camino de sanación. Nos revela un camino de sanación de nuestra propia libertad. Número 5. El peligro del individualismo y la felicidad autorreferida. El peligro del individualismo y la felicidad autorreferida. Como se menciona en el punto anterior, parece ser que hoy vivimos en medio del imperativo de ser feliz. Lo preocupante es que la idea de felicidad que subyace a este imperativo nos termina por aislar. Pues cada uno, al parecer, debe competir por su propia felicidad. Esta se vuelve un asunto privado y se pierde por completo el sentido de la solidaridad y la dimensión colectiva del bienestar. Es importante tener cuidado al fantasear con el futuro y proyectar escenarios de plenitud vocacional.
tenemos que preguntarnos siempre, ¿podemos ser felices aislados de los demás? La respuesta es evidente desde el Evangelio. No, no podemos ser felices aislados de los demás. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II señala: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Lumen Gentium 9, número 9. Esto implica que todo proyecto de vida que estimemos como gracia de Dios necesariamente nos tiene que vincular con los demás. En esto hay que ser categóricos. Si en tus fantasías de futuro te ves solo, entonces eso no viene de Dios. Nuestra relación dialoga con los deseos y las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Si bien es buena noticia para uno mismo, siempre será también buena noticia para los demás. Por esta razón, al discernir es necesario romper el individualismo, reconociendo por un lado que necesitamos de otros y que estamos llamados a dejarnos acompañar por ellos, y por otro lado debemos tener presente las necesidades de los demás. Allí también se manifiesta nuestra vocación, de manera que aquello que llamamos vocación es con otros y para otros, o no será jamás camino de plenitud. Vamos al punto número 6, el último punto. Da la impresión que hoy el nombre es dar lugar al dolor. Ese es el nombre del número 6, dar lugar al dolor. Da la impresión que hoy queremos anular una dimensión dolorosa de la vida a toda costa. Las drogas, por un lado, el Photoshop y las redes sociales, da la impresión, ¿cierto? Como incluso los juegos de computador, como que queremos anular aquello que implica negatividad en la experiencia de la propia vida. Pretenden custodiar esta dimensión placentera de la vida, que por más efímera que sea, lo hacen negando el dolor y privándolo del carácter objetivo e ineludible del dolor. Cuando digo dolor me refiero a todas las experiencias negativas, la frustración, el fracaso, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la rabia. Una sociedad individualista, en una sociedad individualista, el sufrimiento, lo feo y lo desagradable de la vida es percibido como resultado del propio fracaso. Por esto, en lugar de nombrar el dolor, lo escondemos debajo de la alfombra. Y en vez de interrogarlo o enfrentarlo, que sería reconocerlo, lo que hacemos es lo peor, porque lo vivimos de la peor forma posible, como autoagresión. No soy lo suficientemente lindo de lo que debería ser. No soy lo suficientemente inteligente. No soy lo suficientemente exitoso. Entonces el dolor se vive como autoagresión y pierde la dimensión social del dolor. El ejemplo de Jesús es profundamente paradigmático en esto. La pasión, la radicalidad de la pasión con la que Jesús vivía su vocación es al mismo tiempo dolor y plenitud. La cruz nos muestra al mismo tiempo dolor y plenitud. Dar espacios a las experiencias dolorosas es dar también espacio a la felicidad, pues parece que entran en nosotros a través del mismo receptor. Si se bloquea el dolor, la felicidad a lo sumo será equivalente a un mal analgésico. La plenitud que nos propone la resurrección de Jesús no evade la muerte ni el dolor, sino que pasa a través de ellos. Por esto las llagas de Jesús y su costado abierto son la gran buena noticia que nos trae el resucitado. Para discernir nuestra vocación es fundamental entonces mirarnos a nosotros mismos y a la sociedad de la que formamos parte, también en su dimensión dolorosa. Los sufrientes del mundo interpelan nuestra vocación, como interpelaron la vocación de Jesús. Enaltecen
la dimensión solidaria de nuestra vocación. Por otra parte, dar espacio a nuestros propios dolores permite que nuestro discernimiento abarque la totalidad de nuestra vida y no sea solamente una cuestión parcial, como hablábamos al principio. Así nos podemos disponer realmente a las renuncias necesarias de la vocación. Abrirnos a la dimensión dolorosa de la vocación nos vuelve más humildes y por sobre todo nos permite disfrutar en mayor profundidad del goce de orientar la vida a la voluntad de Dios. Estas son las 6 claves que yo quería plantear. En este momento les voy a dejar en el chat el mismo documento y nos vamos a volver a encontrar 5 para las 12. Nos volvemos a encontrar aquí para hacer un cierre. ¿Les parece? ¿Se sintió? Bien, se escuchó bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enviarles por aquí el documento. A ver, si puedo hacerlo, sí puedo. Ahí está. Ah, no puedo, ¿para acá tú sabes? A veces no se puede. Eso, No puedo. no podemos dejar sus correos. Déjennos sus correos, porque no me da la opción de mandarle el documento. Si nos dejan sus correos, se los mandamos rápidamente. Mientras se van a la residencia, Claro, mientras se van a la... Bien, gracias. Verusca, ¿de dónde eres tú? Soy venezolana y pertenezco al grupo de las hermanas de la Fraternidad Eucarística Belén, a las servidoras. Yeah.